Es un gusto estar nuevamente con el Código del Abogado para comentar un tema que verdaderamente es importante en estos tiempos de pandemia. Y vamos a hablar el día de hoy sobre la importancia de la perspectiva de género en el ámbito laboral. Soy la magistrada Lilia Mónica López Benítez y nuevamente reitero que es un placer estar con ustedes y muchísimas gracias por esta invitación. Antes de iniciar esta plática, me gustaría que observáramos un video y que cada quien desde su experiencia empezara a concluir hacia dónde vamos a ir en esta plática y sobre todo el que determinen si ha sido parte de sus vivencias, siendo mujer o siendo hombre. Vamos a verlo, por favor. Oye, que te han llamado los de dirección. Que vayas a ver al presidente. Vaya. ¿Dónde va? A dirección también. No pensarás ocupar el puesto de Alberto. Pero si tú no vales, nena. Bueno, tú vales, pero para lo que vales. ¿Pero qué dices? Si lo dice todo el mundo. ¿Cómo te has pasado, machete? ¿Qué va, hombre? Si hasta me he quedado corto. No haya tanta igualdad y tanta tontería. Muy pocas mujeres logran subir a puestos directivos. Con la misma preparación y esfuerzo, son continuamente discriminadas. Me parece que este es un escenario conocido por muchas mujeres. Es un escenario que nos pinta la realidad en un país donde todavía impera un sistema patriarcal. En los últimos tiempos hemos escuchado mucho de romper el pacto patriarcal. Este pacto patriarcal lo único que genera es una sensación de impotencia por parte de las mujeres porque en el camino vamos encontrando obstáculos que nos impide crecer. Y además, estas actitudes generan lo que conocemos como violencia machista. Y vamos a ver por qué se generan todas estas condiciones. En principio, creo que todas y todos ustedes hemos escuchado hablar del suelo pegajoso y del techo de cristal. Pareciera que son frases salidas de un cuento, pero en nuestra realidad, en nuestra cotidianeidad, los observamos con muchísima frecuencia. Las mujeres, para poder salir al campo laboral, para poder estudiar, para poder avanzar en nuestras carreras, tenemos que despegarnos y hacer un esfuerzo verdaderamente importante por levantar los pies y seguir avanzando en ese suelo que pareciera que nos está tragando. Y cuando finalmente logramos superar este suelo pegajoso, lo cierto es que topamos con algo, una barrera invisible pero existente, que nos impide proseguir hacia esos cargos de dirección, a esos cargos de toma de decisiones, es decir, a ocupar los espacios que tradicionalmente han sido ocupados por los hombres. Tenemos que entender este fenómeno. ¿Qué hace que las mujeres y los hombres vivamos con estas limitaciones que nos impone la conducta que tenemos que seguir, simple y sencillamente porque somos mujeres o simple y sencillamente porque son hombres?
Pues un problema que tenemos es los roles de género. Y seguramente, y no me dejarán mentir, desde que van a ser un niño o una niña y nos enteramos del sexo, lo primero que pensamos es, ¿qué vamos a llevar de regalo? ¿Vamos a llevar algo azul? ¿Vamos a llevar algo rosa? ¿Algo de acción? ¿O alguna muñeca, algún juego de té para la niña? Estos roles de género lo que nos están recordando es el conjunto de normas sociales y culturales de comportamiento que nos van asignando a las mujeres y a los hombres, quisiera decir desde el nacimiento, pero incluso desde antes de nacer ya nos están identificando o ya nos están marcando las pautas de conducta, los cánones de conducta que tendremos que seguir desde nuestro nacimiento y hasta llegar a la muerte. Es decir, esto es un constructo social que se asocia con la idea de lo que es femenino y de lo que es masculino. Y desde este punto de vista, entonces las personas tenemos que conducirnos respondiendo con expresiones públicas que nos identifiquen con el género al que pertenecemos. De esta forma, al hombre se le ubica con lo masculino, es decir, son las tareas que se desarrollan primordialmente en el ámbito público. Fíjense, los hombres pueden salir al espacio público y las actividades que desarrollan siempre tienen un pago, tienen una remuneración, lo que permite que, acorde a este constructo social, sean los proveedores en los hogares. Entonces, a los hombres se les asocia con las actividades productivas, con las actividades que generan recursos económicos, y estas tareas o estos roles asignados a los hombres los valoramos en la sociedad desde muchos puntos de vista, socialmente, económicamente y por supuesto también culturalmente. Y además los hombres pueden disfrutar de lo que implica salir al ámbito público, porque esto les permite generar relaciones, generar redes de apoyo y, desde luego, intervenir en la toma de decisiones. La historia de las mujeres es muy diferente. Normalmente se desarrolla en el ámbito privado, es decir, entre las cuatro paredes que conforman el hogar. El ámbito doméstico es nuestro lugar. Como ustedes habrán escuchado, el lugar de la mujer es la cocina, el lugar de la mujer es la casa. Eso se dice. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esta construcción social que hemos llamado roles de género y que tiene que ver con los estereotipos de género. De ahí que al estar encerradas en cuatro paredes, la función que se nos asigna es la de reproducción, que está dada por la biología, simple y sencillamente, no necesariamente porque así socialmente se determine. Sin embargo, estos roles de género nos obligan a permanecer en ese ámbito privado para la reproducción, la crianza de los hijos y de las hijas y los cuidados, desde los cuidados del hogar hasta los cuidados de personas mayores, por ejemplo. Y todas estas tareas que realizamos al interior del seno, del hogar, en realidad son actividades que no son valoradas económicamente. ¿Por qué? Porque no son pagadas. Aunque si alguien tuviera que hacer esa función, pues el costo de todas estas actividades es alto porque tiene un valor importante. Es decir, estando encerradas en estas cuatro paredes, las mujeres no somos visibles. Realizamos nuestras actividades en pequeños espacios y nos comunicamos con personas que están realizando la misma labor que nosotras. No estamos sujetas a un horario porque, como ustedes saben, el trabajo de cuidados y el trabajo del hogar no tiene horario. Puede uno empezar en el amanecer, todavía cuando no hay ni siquiera la luz del sol, y terminamos nuevamente cuando ya no la tenemos. De esta manera, no se nos reconocen nuestras capacidades, no podemos intervenir en la toma de decisiones y nuestras actividades no son valoradas desde lo cultural ni desde lo social y pues mucho menos desde el punto de vista económico. Estos roles de género
como lo expliqué hace un momento, lo único que generan es que hombres y mujeres respondamos a la conducta que la sociedad espera de nosotras o de ustedes. Contribuye esto a esta creación de estereotipos. Estos estereotipos que lo único que hacen es asignar atributos a cada persona, asignarles sus valores, asignarles sus capacidades y fuera de esto, cuando uno rompe la regla de conducta, pues somos sancionadas o son sancionadas porque también los estereotipos y los roles de género no pesan solamente en contra de las mujeres, sino que también pesan en contra de los hombres porque se les limita mucho su capacidad, por ejemplo, de relacionarse con las actividades del hogar o con la crianza de las hijas y de los hijos. Entonces, este suelo pegajoso deriva de las asignaciones de trabajo que se nos da a las mujeres y que solamente tiene como origen estos roles de género y estos estereotipos que lo único que dañan es la dignidad de las personas. Y esto provoca que las mujeres, además de realizar nuestro trabajo fuera de casa, si es que lo tenemos, tengamos que realizar una doble o hasta triple jornada de trabajo, porque para poder salir fuera de esas 4 paredes a trabajar, tenemos que ocuparnos primero del hogar, del cuidado de los hijos, regresamos de trabajar y habrá que ocuparse del tema de los estudios de las hijas y de los hijos, por ejemplo, de la revisión de tareas, y podremos ir sumando y sumando y sumando actividades en un cuento de nunca acabar. Esto, por supuesto, impide que las mujeres, por ejemplo, podamos seguir estudiando. Pensemos en concluir una licenciatura, quizá en tener una maestría o una especialidad. Es muy difícil porque buscamos trabajos que de alguna manera armonicen con nuestra tarea del hogar. Y digo nuestra entre comillas, porque el hogar es de todas las personas que lo habitamos y por lo tanto todos y todas tenemos responsabilidades, sí, pero también muchos derechos, pero también muchas obligaciones dentro del propio hogar. Este suelo pegajoso, fíjense, inclusive lo vemos cuando las mujeres salimos a buscar trabajo. Lo primero que se nos pregunta en esas entrevistas es si estamos solteras, si pensamos casarnos, y si estamos casadas, si pronto pensamos tener hijos o tener hijas. Es decir, se nos empieza a cuestionar sobre aspectos que solamente nos corresponde a las mujeres en nuestro ámbito privado, el tomar la decisión de saber con quién queremos compartirlo. Y sin embargo, son preguntas que usualmente se nos hace porque en función de eso es posible que nos digan si nos dan el trabajo o si nos niegan el trabajo, porque pues se entiende, y lo vuelvo a decir entre comillas y subrayado, que la mujer que se casa, que tiene un hijo o una hija, tendrá que salir al médico con el niño, con la niña, tendrá que acudir a la junta de la escuela, es decir, todas esas asignaciones de un papel que correspondería tanto a la madre como al padre, se nos da exclusivamente a nosotros y forma parte de los cuestionamientos que se nos hacen en estas entrevistas de trabajo. Es difícil, no imposible, pero sí muy difícil que a un hombre se le pregunte si piensa casarse, si piensa ser padre próximamente. Eso no está en el imaginario colectivo porque la maternidad se asocia exclusivamente con la mujer, pero más allá de la maternidad, las responsabilidades derivadas de se asocian exclusivamente con nosotras, con las madres y no con el padre. Incluso el despido por embarazo es uno de los despidos que con mayor frecuencia ocurren en los centros de trabajo. Y esto ha motivado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se haya pronunciado en diversos asuntos sobre este tema a efecto de revertir la carga de la prueba. Hoy no vamos a poder desarrollar este tema por el tiempo de que disponemos, pero las y los invito a leer un poco al respecto.
Y decíamos, ¿qué pasa con el techo de cristal? Ese techo de cristal es esa barrera invisible que tenemos sobre nuestras cabezas y que nos impide a las mujeres ascender a los cargos de toma de decisiones. Y decíamos hace un rato, esto ocurre en mucho porque tenemos que sacrificar la carrera profesional en aras de sí tener un trabajo, pero armonizado con el tema de la casa, con el tema de las hijas y de los hijos, y esto nos impide nuestro crecimiento profesional. Y aun y cuando vayamos encumbrándonos hacia ese crecimiento profesional, lo cierto es que nos encontramos esas barreras de ese pacto patriarcal del que yo hablaba, que nos impide o que nos pone una serie de obstáculos que nos hace más difícil correr hacia la meta que nosotras hemos elegido. Esto genera una segregación ocupacional. Por un lado, tenemos, decía hace un momento, que buscar esas fuentes de empleo que nos permitan cumplir con otras rutinas. Sin embargo, aún dentro de esas fuentes de empleo, vamos viendo cómo las mujeres vamos empujando y vamos generando participación de nosotras en áreas que antes estaban vedadas totalmente para que las realizara una mujer. Por ejemplo, pensar en un trabajo en la industria de la construcción era impensable para la mujer porque se pensaba que no teníamos la fuerza, como tenemos en la imagen, para empujar una carretilla, por ejemplo. Las labores del campo, pues hoy muchas mujeres están ocupándose en este terreno cuando antes era un poco privativo de los hombres. Las mujeres antes no manejábamos un taxi, no manejábamos un autobús, el metro, ni pensarlo, y sin embargo, vamos empujando, vamos buscando los espacios dentro de todas las actividades que tienen impacto en la economía formal de nuestro país. Es decir, lo que estamos haciendo es romper con esos roles de género, romper con esos estereotipos y demostrar a la sociedad que ser mujer y ser hombre no es una cuestión que nos distinga en los talentos, en las aptitudes o en las capacidades. Simple y sencillamente es una cuestión meramente biológica que cuando impacta en la sociedad estamos hablando del tema de género, pero para hablar de este tema tenemos que pensar que no podemos seguir segregando lo que implica ser mujer de lo que implica ser hombre, sino que tenemos que lograr esa conjunción de esfuerzos para sacar adelante nuestra propia vida personal, nuestra vida familiar y, por supuesto, la vida de este país que requiere la actividad económica de hombres y de mujeres a la par. Sin embargo, aún ya adentradas en el tema del trabajo cotidiano, encontramos que hay una discriminación salarial. Ustedes saben perfectamente que a trabajo igual, el salario tiene que ser necesariamente igual y sin embargo advertimos que hay una gran brecha entre mujeres y hombres que realizan la misma tarea. La información estadística lo que nos indica es que en el mercado de trabajo, en el mercado laboral, las mujeres normalmente tienen un mayor nivel de instrucción formalizada. Sin embargo, al realizar las mismas tareas que los hombres, la diferencia de salario es significativa. Sobre todo, esto se da mucho en la iniciativa privada, no tanto dentro del ámbito del gobierno, porque pues ahí los salarios están perfectamente estipulados. Entonces, lo que tenemos que hacer, y creo que ya me sale, lo que tenemos que buscar es que las mujeres nos sigamos integrando a este mundo laboral. Lo hemos hecho, sin duda alguna, pero fíjense que también hay muchísimas mujeres que no cuentan con un trabajo remunerado, no obstante que lo realicen, por ejemplo, las tareas de cuidado, y muchas otras que se han tenido que emplear en la economía informal, justamente por esta posibilidad de atender
o este imperativo de atender el hogar y las hijas y los hijos, pues la mujer busca insertarse en la economía informal que le dé algunos recursos, pero que no le quite o no le exija demasiado tiempo. Pero lo cierto es que hoy con la pandemia, esta informalidad inclusive no solamente ha impedido que las mujeres desarrollen la tarea que cotidianamente realizaban, sino que incluso han perdido esa fuente mínima de ingresos. Entonces, el tema o la situación que estamos viviendo en realidad ha pegado muy fuerte a toda la sociedad, pero especialmente a las mujeres. Y uno de estos ámbitos donde más se ha resentido, pues es en el bolsillo, derivada de la falta de empleo o de esa inserción a la informalidad que da pues medianamente para cubrir todas las necesidades que se tienen en un hogar, que se tienen en una familia. Y aquellas que tienen un trabajo dentro de la economía formalizada, se encuentran con muchas situaciones que se van presentando en el día a día, en lo cotidiano. La violencia sexual en el ámbito laboral. Pese a que tenemos una ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que nos habla de lo que debe entenderse por violencia sexual, que nos determina quién puede cometer este tipo de conductas, lo cierto es que se sigue presentando. La violencia sexual se ejerce dentro del mundo laboral, a veces por el jefe, por el compañero de trabajo, o si somos personas que aún estudiamos, por nuestros maestros. Es decir, podemos encontrar no solamente acciones, no solamente implica una conducta que podemos advertir de una manera muy sencilla porque implica un hacer, sino desde la omisión podemos encontrar ese abuso de poder que daña a la víctima sobremanera, desde lo personal y desde el punto de vista psicológico o emocional, porque afecta la autoestima, afecta la salud, la integridad física, la seguridad de la víctima, es decir, son muchos factores los que se ven involucrados cuando la mujer resiente violencia en el ámbito de trabajo. Y nos encontramos dos conductas específicamente, el hostigamiento sexual y el acoso sexual. Básicamente la diferencia entre una conducta y otra es que en el hostigamiento sexual encontramos un ejercicio de poder porque se presenta en los lugares donde hay una subordinación, es decir, hay una jerarquía. Como decía hace un rato, el jefe en función de la trabajadora, el profesor en función de la alumna, es decir, tiene que haber esta subordinación de la víctima frente a la persona que ejerce pues el poder, si me permiten expresarlo de esta manera. Y la podemos encontrar con conductas verbales, con conductas físicas, que siempre tienen una connotación lasciva, es decir, que están vinculadas con el tema de la sexualidad. Mientras que el acoso sexual se puede presentar en cualquier ámbito, no necesariamente en un salón de clases o en una oficina, sino que se presenta en cualquier lado y dado que no existe una subordinación, es decir, una relación jerárquica. Sin embargo, sigue habiendo un ejercicio abusivo de poder que pone en riesgo a la víctima y que le genera un estado o una situación de vulnerabilidad muy delicada, que puede traer consecuencias mayores a la larga. Es decir, la naturaleza del hostigamiento y del acoso sexual ambas conductas vulneran la integridad y la libertad psicosexual de las personas. Estos son los bienes jurídicos que estamos o que se deben proteger, evitando la realización de este tipo de conductas. Entonces, el acoso, para recordar, opera de forma horizontal con todas las personas que estamos en la misma situación, mientras que el hostigamiento se presenta a nivel vertical porque hay esa relación de jerarquía.
La manera en que se conduce una persona que hostiga a otra se cobija dentro de estas estructuras que hemos ido generando en la sociedad. Es decir, que socialmente se han admitido y se han permitido ciertas conductas que tratamos de disfrazar, llamándoles, por ejemplo, un piropo, destacando que, bueno, pues esa mujer tiene algún punto que llama la atención, que hace que las demás personas puedan voltear a ella. Pero lo cierto es que cuando se reciben ese tipo de conductas y no son aceptadas por la persona, y pese a que diga no o que ponga ya un alto y un ya basta, estas se siguen realizando, lo que está generando es ese abuso de poder, intimidación hacia la víctima y sobre todo la vulneración de sus derechos más importantes, de esos derechos fundamentales que son o que están vinculados con lo que cada persona decide en función de su propia vida. Esa libertad para tomar decisiones que tenemos y que se ve transgredida por las personas que están hostigando o por las personas que están acosando a una víctima. Entonces tenemos que tener cuidado en saber distinguir cuándo estos comportamientos están victimizando a una persona y como no son bien recibidos, estos tienen que cesar necesariamente. Eso por una parte, pero también las mujeres tenemos que aprender a buscar ayuda, aprender a parar esta situación, este círculo de violencia que se va presentando constantemente, porque hablar de ese círculo de violencia, de romper con ese círculo, puede ser sinónimo de seguir vivas, de seguir con nuestro proyecto de vida, porque por el contrario, si no sabemos romperlo en el momento justo, puede acabar con la vida de las mujeres, como lo sabemos y como lo leemos desafortunadamente en lo cotidiano, en los periódicos de nuestro país. Los feminicidios están hoy en día en territorio mexicano aproximadamente sobre 10 u 11 mujeres que pierden la vida a manos de un feminicida diariamente. O sea, realmente estos números deben generarnos pavor, pero también debe ser ese resorte que nos impulse a cambiar la forma de estructura de la sociedad, a tomar conciencia de que ser mujer y que ser hombre no implica necesariamente que tengamos relaciones rotas, destruidas, sino que tenemos que fomentar la unión de nuestras capacidades para construir un mundo mejor. Hay muchos mitos que se asocian con la violencia sexual en el entorno, pues no solamente en el laboral, sino en cualquier tipo de entorno. Por ejemplo, se dice que las mujeres imputan cargos falsos de hostigamiento o de acoso sexual. Hoy lo estamos viviendo. Se dice, o lo hemos visto en las noticias, que están saliendo a la luz muchas denuncias de este tipo de conductas porque estamos en época electoral. Fíjense que este tipo de comentarios tan a la ligera, lo único que hace es deslegitimar las denuncias, poner en entredicho a la víctima y generar impunidad. Y en muchas ocasiones lo que está ocurriendo es simplemente que existe una tolerancia social y una normalización de este tipo de conductas. Otras personas dicen que los hombres poseen un irrefrenable instinto sexual. Y esto es mentira. La sexualidad no es propia de hombres o no es exclusiva de hombres. Es de hombres y de mujeres. Entonces, este tipo de pretextos tenemos que desterrarlos de nuestra cabeza. Nos dicen también que las mujeres tenemos la culpa de ser acosadas porque provocamos a los hombres, por la manera en que vestimos,
por la manera en que nos conducimos, porque decidimos salir con las amigas y tomarnos una cerveza. Esto tampoco es así. En realidad se ha cosificado a la mujer, se ha malentendido el papel de la mujer y el cuerpo de la mujer al que se le ha dado la característica de un objeto sexual simple y sencillamente, cuando las mujeres tenemos pensamientos, tenemos deseos y sobre todo tenemos la libertad para decidir qué es lo que queremos hacer con nuestra propia vida. Y también nos dicen que es normal que los hombres hagan bromas con contenido sexual en público. Y eso tampoco es una realidad que tengamos que considerar que tiene que ser de esa manera o que en su caso no puede ser cambiada. No podemos normalizar la violencia de género porque el hacerlo lo único que va a implicar es dar continuidad, es perpetuar estas relaciones asimétricas de poder que nos impiden lograr la plena igualdad en una sociedad. Y entonces, hablando del tema de las mujeres trabajadoras, en realidad, el que se nos abran los espacios de trabajo es en beneficio de nuestro propio país, porque en la experiencia se ha visto que en las sociedades donde la mujer tiene una participación activa en la economía, son sociedades con un mayor punto de igualdad, con una posibilidad real de que mujeres y hombres encuentren un espacio equilibrado en la sociedad. Y aquí viene el punto. Este es el problema al que nos estamos enfrentando. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar esta situación? En principio, no es una situación que vaya a cambiar por arte de magia ni por una acción por parte del gobierno. Me parece que el compromiso es de ustedes, es mío, es de toda la sociedad. Tenemos que aprender a vivir en una sociedad igualitaria, donde no haya discriminación, donde no se nos asignen conductas estereotípicas basadas en estos roles de género, donde dejemos de normalizar la violencia, donde dejemos de creer en que las cosas tienen que ser de tal o cual manera, porque así se han hecho siempre. Es decir, tenemos primero que sensibilizarnos al tema, que visibilizarlo, entenderlo y a partir de ahí tomar las mejores decisiones. Y esto va a ser un trabajo desde la familia, desde la comunidad, desde la escuela y desde la sociedad en general, si queremos que este mundo o que este país cambie y cambie rápido y cambie para bien y cambie en beneficio de todas y de todos nosotros. Y ya para ir cerrando, aquí es importante advertir que uno de los problemas más serios es esta diferencia que se presenta desde el punto de vista de la violencia económica. No podemos seguir perpetuando ningún tipo de violencia, pero especialmente la económica juega un papel muy importante en la relación de una mujer con su entorno, con su familia, con su pareja. Si la mujer no tiene esa libertad y esa capacidad y posibilidad de insertarse en el mundo del trabajo, difícilmente puede, por ejemplo, romper con ese círculo de la violencia del que hablábamos, porque siempre estaremos pendientes del qué dirán, porque no tenemos un lugar, un hogar donde vivir, porque no tenemos redes de apoyo que nos sostengan en los momentos difíciles. Entonces, tenemos que abrir las posibilidades en general todas, pero especialmente las económicas, para que las mujeres nos insertemos de lleno en el mundo laboral. Y finalmente, sí tenemos que recordar que las mujeres y los hombres no somos iguales. Y no somos iguales porque tenemos de entrada características físicas, biológicas diferentes. Y eso no lo podemos cambiar. Pero socialmente hablando, las mujeres y los hombres tenemos exactamente las mismas capacidades. Lo único que necesitamos es contar con las mismas oportunidades.
Entonces, nuestra tarea y nuestra reflexión tiene que ser en función primero de lo personal y luego de lo familiar, para pensar si estamos generando en realidad, si estamos coadyuvando para, primero que nada, para que las mujeres y los hombres de nuestra familia tengan idénticas oportunidades. Y después de esto, si en la sociedad en la que estamos insertos encontramos esa posibilidad de que las y los trabajadores tengamos un mismo salario, tengamos la misma oportunidad de crecer, tengamos un ambiente laboral sano para poder desarrollarnos en esa parte tan importante de la vida. Tenemos que generar una autonomía personal, una autonomía desde la toma de decisiones y, por supuesto, generar la libertad económica, que es tan importante para cada persona, para cada familia, y que finalmente impacta en nuestra sociedad. Replicar conductas desde la desigualdad verdaderamente es muy fácil. Las naturalizamos, no nos percatamos. Hoy es el momento de voltear a ver, de estar alertas, de estar sensibles y decir basta. Basta, porque es posible que así haya crecido desde el seno de la familia, pero no quiere decir que toda la vida tengamos que seguir replicando conductas que están lesionando o vulnerando los derechos fundamentales de otras personas. Hoy tenemos una gran oportunidad de cambiar el destino personal, el destino de nuestras hijas y de nuestros hijos, e insisto mucho, el destino de este país. Les agradezco mucho y quedo a sus órdenes. Mil gracias nuevamente, Código del Abogado, por esta invitación.